Ecuación cinética de los gases. Para esta tenemos una modificación en nuestras fórmulas y en todo, porque como vamos a hablar de cinética, estamos hablando del movimiento que van a presentar los gases. De manera general presentamos que la fuerza va a representar ese movimiento que tienen. Entonces ese movimiento va a estar dado por la masa y por la velocidad. La letra C representa la velocidad. Como los gases van a presentar reacciones elásticas de choque, vamos a ver que ese choque que van a encontrar entre ellos va a sumar y a mantener la fuerza. Por eso yo tengo el doble de la masa por la velocidad. La distribución espacial dice que cada línea avanzada o en cada eje que se mueve la velocidad, pues va a representar realmente el doble de la distancia porque esa distancia es proporcional. Por lo tanto, si yo junto estos dos valores, estos dos factores, 2mc por c sobre 2l, que es la velocidad propia por la distancia que está recorriendo, vamos a ver que tendríamos el doble de la masa por la velocidad al cuadrado entre el doble de la distancia. Como tenemos dos dobles, entonces se pueden eliminar y nos quedaría esta apreciación de que la masa por la velocidad al cuadrado entre la distancia en la que se mueve. La cantidad de partículas presentes del número de moles va a corresponder a 1/3 de su valor proporcional, porque pues todas las partículas se pueden mover en una de las tres direcciones que hay. Por eso lo estamos dividiendo entre 3. Entonces, cuando nosotros multiplicamos lo que acabamos de obtener por este nuevo factor, tendríamos que el número de moles por la masa por la velocidad al cuadrado sobre el triple de la distancia. Si nosotros hablamos de empezar a mezclar datos e información que tenemos, vemos que la ley general de los gases nos dice que presión-volumen es igual a número de moles constante por temperatura. Entonces, de manera general, la presión es la fuerza ejercida entre el cuadrado de la distancia, es decir, un área en específico. Como nosotros hemos estado sustituyendo una fuerza específica para los gases, vemos pues que la fórmula se alteraría y veríamos ahora que la presión es el número de moles por la masa por la velocidad al cuadrado entre el triple del cubo del lado. Entonces, un lado al cubo es volumen, y si nosotros sustituimos este valor en la ley general de los gases, en lugar de la presión tendríamos número de moles masa velocidad al cuadrado y triple del volumen. Esto cuando multiplica el volumen y al nRT, veríamos que se van a eliminar los volúmenes. Y eso nos quedaría el número de moles, la masa, la velocidad al cuadrado, entre 3 por el número de moles, por la constante, por la temperatura. Si nosotros despejáramos esa velocidad, pasaríamos el número de moles y la masa hacia el otro lado a dividir y el número 3 arriba a multiplicar. La relación que existe entre el número de partículas, el número de moles y la masa, pues va a ser directamente proporcional al peso molecular de lo que estemos hablando, del gas preciso que estemos hablando. Entonces ese cuadrado pasa como una raíz y entonces ahora nuestra fórmula sería que la velocidad media molecular es igual a la raíz cuadrada del triple de la constante por la temperatura por el peso molecular. Como yo voy a buscar una velocidad, vamos a modificar el valor de la constante R, conservando los mismos principios, pero cantidades diferentes. ¿Qué valor se le va a asignar esta vez a la constante? Se le va a asignar 8306.6 gramo metro cuadrado sobre mol Kelvin segundo cuadrado. Bueno, nosotros tenemos aquí este ejercicio que nos dice calcule la velocidad media molecular del oxígeno a 15 grados Celsius. ¿A qué temperatura duplicará esa velocidad? Vamos a buscar esa velocidad, por eso dice velocidad a los 15 grados. La temperatura que tenemos es de 15 grados Celsius, la llevamos a Kelvin y se vuelve 288.15 Kelvin. Como hablamos de oxígeno, su peso molecular son 32 gramos por mol y la constante 8306.6 gramo metro cuadrado sobre mol Kelvin segundo cuadrado. Cuando nosotros sustituimos datos aquí en la fórmula, tendríamos el triple de la constante, 8306.6, por la temperatura, 288.15 Kelvin.
y todo entre el peso molecular, que son gramos por mol, 32. Vamos a eliminar los gramos, los moles y los Kelvin. Y nos va a quedar únicamente, bueno, aquí hasta el final nos quedarían metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Multiplicamos los tres factores de arriba, lo dividimos entre 32 y esto nos da 224.395.01. Cuando sacamos la raíz cuadrada de ese valor, se vuelven 473.7 metros sobre segundo. Ahora, ya obtuvimos este resultado porque el problema trae dos preguntas: la velocidad media molecular y la temperatura a la que se va a duplicar esa velocidad. Entonces, como yo ya sé cuánto vale la velocidad, pues la voy a duplicar, y el doble de 473.7 es 947.4. Si yo despejo la fórmula, el peso molecular está dividiendo, pasaría multiplicando, el 13R multiplican, pasaría a dividir, y el cuadrado se le asigna únicamente a la velocidad. Por eso nos queda el peso molecular por el cuadrado de la velocidad entre el triple de la constante. Es decir, 32 gramos por mol por 947.4 metros por segundo, eso al cuadrado, entre el triple de 8.306.6 gramo metro cuadrado sobre mol Kelvin segundo cuadrado. Cuando desarrollamos todo, vamos a eliminar gramo metro cuadrado y mol segundo cuadrado. Únicamente nos van a quedar Kelvin. Hacemos las multiplicaciones y nos quedan 1152.58 Kelvin, que si me lo llevo a Celsius se vuelve 879.43 grados Celsius. Y ahora, como lo hemos estado haciendo, resolvemos el primer ejercicio del cuadernillo de nuestra antología y dice: calcule la velocidad media molecular del nitrógeno a 25 grados Celsius y a 0 grados Celsius. Yo quiero las velocidades a 25 y a 0. Por lo tanto, sus propias temperaturas son 25 grados Celsius, que son 298.15 Kelvin, y la temperatura a 0 serían 273.15 Kelvin. Estamos hablando del mismo peso molecular, 28 gramos por mol, y de la constante 8.306.6 gramo metro cuadrado sobre mol Kelvin segundo cuadrado. Sustituimos nuestros valores en la fórmula original. El triple de la constante por la temperatura entre el triple, pero entre el peso molecular, y eso es la raíz cuadrada. Sustituimos nuestros datos, multiplicamos 3 por 8.306.6 y 298.15 entre 28. Eso nos da 265.351.7 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de aquí y nos dan 515.12 metros por segundo. Con el mismo formato, sustituimos ahora la única diferencia, que es la temperatura 25 grados menos. Multiplicamos 3 por 8.306.6 por 273.15 y eso lo dividimos entre 28 para obtener 243.101.54 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Sacamos la raíz de ahí y obtenemos 493.05 metros sobre segundo.